tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Seguimos compartiendo la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Seguimos con este texto. La realidad era que, no les quiero mentir, cuando esta semana empezaba a proyectar esta palabra, mi intención era poder hoy exponer sobre el versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Pero el Señor me sorprendió, Él es tan grande que la realidad es que el texto se hizo muy largo, la preparación se hizo extremadamente larga, y entonces la realidad es que estos tres textos que vamos a ver, estos tres versículos que vamos a ver hoy, se va a dividir en dos partes, ¿está bien? La primera parte la vamos a ver hoy, y la segunda parte la vamos a ver el domingo que viene. Así que el domingo que viene vamos a terminar con toda esta porción bíblica, ¿está bien? Vamos a ver la palabra del Señor entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y acá entra el texto que vamos a empezar a ver hoy. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es todo el texto que tenemos para ver, y como les decía, voy a romper un poco con el sentido expositivo, y realmente tuve que cambiar un poco la estructura de cómo iba a dar el sermón el día de hoy, porque justamente se hacía muy largo. Y al llegar al sexto sermón de nuestra serie, hemos visto ya en los anteriores un resumen de varios aspectos del Evangelio de Cristo, definiendo nuestra condición antigua. ¿Se acuerdan los primeros versículos? Hablamos sobre lo que éramos antes sin Dios. Después vimos la obra salvífica divina en Cristo, o sea, vimos lo que Dios hizo por nosotros, y hemos observado diferentes aristas de todo esto, y hoy simplemente será expuesto el capítulo final de esta obra, en la cual están involucrados algunos textos que encierran parte de toda nuestra fe cristiana, que sientan las bases de aquello que como cristianos creemos, sobre aquello que defendemos y sobre aquello que predicamos. Cuando hace ya unas varias semanas atrás, yo diría casi un mes atrás, sabía que iba a llegar en un momento a tener que ver este texto. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, es tal vez uno de los mayores textos soteriológicos que nos hablan. Cuando hablamos de soteriología hablamos con respecto a la doctrina de la salvación. Y realmente hay una preocupación en mí para poder explicarte. Hemos visto ya, yo te he explicado, ¿se acuerdan que hemos visto en nuestra exposición lo que éramos antes sin Dios? Hemos visto también lo que Dios hizo por nosotros, y ahora vamos a ver las conclusiones finales. Y al exponer sobre los versículos 8 al 10, lo que vamos a encontrar es bastante doctrina bíblica, soteriológica, o sea, referida a la salvación. Pero al estudiar estos textos, mi motivación era qué fue lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería enseñarle a los efesios.
Y aún más, ¿qué enseñanza tiene para nosotros? O sea, el punto me puse a pensar, decir, muchas veces seguramente ustedes, de alguna manera u otra, yo sé que en los estudios entre las hermanas, hace mucho tiempo atrás, seguramente capaz que en el grupo de las mujeres con Ana han estudiado estos textos, lo han visto muchas veces, lo hemos estado estudiando también algún tiempo atrás con los jóvenes, pero la pregunta que me hacía yo y la motivación que tenía en todo esto era decir, ¿cómo llegar a entender este texto desde el punto de vista de decir qué es lo que Dios nos quería enseñar? ¿Qué es lo que Él quiere expresar? Porque yo podría explicarte simplemente y darte una clase de soteriología y explicarte puntos de la salvación con respecto al texto que tenemos. Pero eso quedaría simplemente en una explicación de una doctrina y vos dirías, bueno, sí, la entiendo, y el punto que me podría decir, bueno, pero en esto, ¿qué aplica a mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo esta explicación de una verdad doctrinal? Entonces, el punto que me puse a entender era, ¿Pablo simplemente quería explicar o dar una verdad bíblica o quería también hablar algo? Lo que él expresaba, ¿cuál era el motivo? ¿Qué es lo que quería enseñar con esta explicación doctrinal? No sé si me va entendiendo el punto. ¿Qué era simplemente para qué él expresaba o daba esta lección de doctrina bíblica? Y todavía un desafío mucho mayor para mí. ¿Por qué? Porque la realidad es no solamente determinar lo que Pablo quería hablarle a los efesios, sino lo que en general y claramente la Biblia quiere hablarnos a nosotros, porque nosotros no somos los efesios. ¿Está bien? Entonces, el doble desafío era ver primeramente qué es lo que Pablo estaba queriendo hablar a los efesios, pero también en un sentido, a través de estas doctrinas bíblicas, qué es lo que Dios quiere hablarte a vos. ¿Qué es lo que quiere decirte por medio de su palabra? Eso era mi motivación. Y después de mucho indagar y profundizar, pude advertir que en estos 3 versículos encontramos lo que algunos llaman 2 apelativos. O sea, 2 declaraciones doctrinales que el apóstol sostiene y defiende para fijar su posición con respecto a la relación que tienen nuestras obras con la salvación. O sea, vos sabés qué significa apelar, o sea, es defender algo, o retrucar, o decir, bueno, yo quiero decirte, y voy a defender algo en mi postura, y la postura que Pablo va a defender acá es la relación que tienen las obras, nuestras obras, con respecto a la salvación. En conclusión, puedo entender y sostener que el concepto que la palabra acá nos quiere hablar, y sobre el cual voy a exponer hoy, es el siguiente. Este es el punto del texto que encontré acá, que es: la obra de salvación divina produce cambios evidentes en nuestras vidas. Esa es la idea del texto. La obra de salvación divina produce cambios evidentes en nuestra vida. ¿Y qué cambios produce? ¿Cuáles son los cambios que produce? Bueno, el texto nos muestra 3 tipos de cambios que produce, y acá es donde rompí un poco la norma de estructura que uno genera, en que solamente íbamos a hablar de uno. Cuando empecé a ver los cambios que produce, encontré 3, pero el tema es que cuando empecé a desarrollar los 3, las hojas se me fueron un montón, entonces dije, o los tengo hasta las 12 de la noche acá conmigo, o mejor lo parto en 2 y nadie se me enoja y van a venir el domingo que viene, ¿está bien? Entonces, nuestro texto nos habla de que hay 3 cambios que produce la obra de salvación, 3 cambios evidentes. Y hoy solamente vamos a hablar de uno, ¿está bien? Para que vos te puedas ir con una idea simplemente de cuáles son aquellos cambios evidentes que produce la obra de salvación de Dios. Hoy solamente vamos a ver uno. ¿Cuál es el que vamos a ver hoy? Que la obra de salvación divina produce un cambio evidente en nuestra vida. ¿Cuál es el cambio? El primero que produce: destruye nuestro orgullo. El cambio evidente en nuestra vida es que nuestro orgullo es destruido. Y para comenzar, creo realmente importante que notemos que el orgullo, lo digo yo, es tal vez la matriz
de todos los pecados que nacen en el corazón humano. Yo creo que es de donde empiezan a nacer muchos de los pecados, es a partir del orgullo. Cada pecado que el ser humano comete es una demostración de su rebeldía hacia el Dios que lo creó. Es como que la persona está diciendo con sus actos, las cosas son mejor, como dice la canción, a mi manera. Cuando una persona peca, lo que está diciendo es, vos Dios decís que las cosas son así, pero para mí mejor las cosas son de esta manera. Es un acto de rebeldía. Dios dice en su palabra de que no debo mentir, pero yo miento. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos rebelando contra lo que Dios dice. Estoy diciendo que para mí es mejor, en ese caso, mentir que decir la verdad. El orgullo es la demostración del hombre por la cual él declara enfáticamente, tal vez no se da cuenta que lo hace con intención, tal vez sin intención, pero él está declarando enfáticamente que quiere ser el centro de las cosas, que quiere tomar el lugar de prominencia, desentronizando a Dios de esa posición. Cuando uno está pecando, es como que le está diciendo a Dios, mirá, Dios, vos manejás las cosas, no, déjame que yo lo voy a manejar mejor a las cosas. Yo lo voy a hacer mejor. Déjame que yo tengo la capacidad para hacer mejor las cosas. Cuando uno peca, lo que está diciendo es, Dios, yo tengo el control de mi vida. Cuando estás pecando, lo que estás haciendo es querer en un sentido tomar el lugar de Dios en cómo las cosas se hacen. Si Él es rey, entonces Él define cómo son las cosas. Pero cuando yo peco, lo que estoy diciendo es, yo me pongo en el lugar de rey sobre mi vida. No sé si me van entendiendo. Y esta tendencia apareció desde el comienzo en la raza humana, con la caída de Adán. En Génesis capítulo 3 vas a encontrar que el diablo le ofrece una oferta muy suculenta a Eva. La oferta que le hace, luego de que ella empieza a entrar en la charla con la serpiente, es la siguiente. La serpiente le dice, en Génesis capítulo 3, versículo 5, sino que sabe Dios, le está ofreciendo el fruto, ¿no?, de la ciencia del árbol del bien y mal, le está diciendo, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos, y acá está lo mejor de la oferta, y seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo mejor de la oferta de la serpiente para Eva. Dice, y después dice, el texto sigue diciendo, y vio Eva que era agradable el fruto. ¿Entendés? En todo el ofrecimiento de la serpiente, lo que picó en el corazón de Eva era decir, al comer este fruto, vos vas a ser como Dios. Vos vas a estar en el lugar de Él, vas a ser coigual con Él. ¿Por qué Dios tiene que ser el centro de las cosas? Le estaba diciendo en ese sentido. ¿Por qué si Dios dice que no hay que comer, no hay que comer? ¿Por qué? No, comelo y ponete en la misma posición que Él. Dios le dio todo para disfrutar y le dijo solamente no comas de ese árbol. No porque el árbol se diera tal vez algún poder en sí, sino por el hecho de obedecer a Dios sabiendo que era lo mejor. Y ese fue el ofrecimiento que Eva aceptó y que Adán también. El decir, vamos a ser como Dios. Ya Él no va a ser el centro de las cosas. Nosotros nos ponemos en el centro de las cosas. Y eso es el orgullo. Y cada pecado en nuestra vida van haciendo en parte de eso, del orgullo. Y la pregunta que se me genera es la siguiente.
Eso fue allá en el Edén. ¿Sigue esta misma tendencia hoy vigente en la actualidad? ¿Será que en este tiempo todavía ese orgullo que vemos en ese tiempo, en ese pecado de desobedecer los mandatos de Dios, sigue vigente en este tiempo? La respuesta es un grandemente sí. Tal vez disfrazada de otra manera, pero sigue ocupando el corazón de cada hombre. El orgullo sigue siendo el pecado que vive en las vidas de todos los seres humanos. Y lo encontrarás en aquellos que quieren sobresalir en las artes, en el deporte, en la política o en la ciencia. Y lo encontrarás en el mundo empresario, en los medios de comunicación y aún en personas simples que no se involucran con ninguna de estas actividades anteriores, pero que buscan a través de las cosas cotidianas de la vida la aprobación de los demás. Es el hecho de querer figurar, es el hecho de querer trascender lo que al hombre lo motiva. ¿No te pasó eso, mirar la tele y ver, por ejemplo, no sé, ahora ya hace un tiempo que no hay, pero ponele, ¿no? Cuando salen estos programas de reality show, en el cual una persona común y corriente empieza a salir en la tele. ¿Quiénes son los que en primera medida salen a criticarlo? ¿Quiénes son? Los artistas, ¿no son? Que le dicen, pero ese está en la tele, nunca estudió actuación, nunca estudió música, no hizo nada, ahí está en la tele. ¿Por qué a ese artista le duele tanto? Porque ese don nadie, ¿qué está haciendo? Le está robando cámara. ¿Por qué se queja tanto? ¿Por qué tanto le molesta que el otro esté saliendo todo el tiempo a la tele y él no? Porque esa cámara que ese que está en el reality está recibiendo es la cámara que a ellos les gustaría tener. ¿O nunca has escuchado a los artistas, uno de los callejeros, que por ahí no le dan una moneda, pero ellos todos le aplauden y dicen, mira, ya con esto no hace falta que me paguen nada, ya con esto estamos cubiertos? ¿Por qué? Porque el sentirse elogiado, el sentirse que alguien le está prestando atención a lo que hace, es el hecho de ese orgullo, de ese amor propio a las personas que quieren de alguna manera figurar. Y no solamente, como te digo, en las artes lo encontrás en el deporte, en aquellos que toman tal vez a los deportes, el que sea, como para intentar trascender, mostrar el talento, lo que saben hacer. Ocurre en la política, cuántos que sumen y que tienen el poder de la cámara, ¿no? Ocurre en el periodismo, de aquellos que tienen una cámara delante y creen que pueden decir lo que quieran y que tienen que ser escuchados. Ocurre en todos los órdenes de la vida. Y realmente ocurre también, como les decía, en simplemente las cosas cotidianas de la vida. Hay personas que no salen en la tele, que no salen en la revista, no salen en ningún lado. Pero está ese orgullo, eso de querer trascender, de querer hacerse notar, ¿no? No sé, una mujer que por ahí arregla toda su casa, esperando que cuando llegue a la casa su marido le diga, qué lindo que está su casa, qué linda que está, cómo la arreglaste. Y vos decías a veces, no, el marido por ahí viene cansado, ni se da cuenta, él se sienta ahí, ¿no? Y dice, ¿y va a hacer mate? Y la mujer está como diciendo, ¿viste? ¿Te diste cuenta que cambié el...? Y claro, el loco viene después de haber viajado por ahí 2 horas colgado del colectivo, ni cuenta se dio, ¿no? Y la mujer, ¿qué quería? Hacer notar, mirá, que él diga, ¡ah, qué lindo!, ¿no? Y por ahí de última, ¿viste? Ella como que le ayuda, ¿viste? Y le dice, ¿viste que cambió las cortinas? ¿No? Y ella, ¿y qué dice él? Ah, sí. ¿Cuánto te salió? Dice, ¿viste? ¿Qué importa lo que salió? Lo que quería es que la elogie, que diga, qué buen gusto que tuve. Con cada sueño del hombre, con cada esfuerzo que realiza por intentar trascender. ¿Se acuerdan? Usted ve, ¿no? Como ves esos mensajes que nos salen en la tele, ¿no? Plantar un árbol, escribir un libro, ser trascendente.
dejar un legado, ¿no? De decir, me voy a morir, pero que se recuerde de mí por algo que hice. Atrás de todo eso existe en lo más profundo del ser del hombre un deseo como el del niño, que ya de pequeño, al hacer cualquier morisqueta, ¿no?, con su cuerpo, llama insistentemente la atención de sus padres para que ellos lo feliciten o simplemente lo observen. Es como yo desde el niño, ¿ves? Papá, mirá, pero papá, ¿viste? ¿Y qué está haciendo nada, viste? Pero él quiere que lo miren, que su papá le diga, sí, hijito. Quiere ser observado, quiere ser elogiado. No importa que el padre no le dé nada, pero solamente, sí, hijo, yo te vi, ya está. Es lo que necesito, que me miren, que demostrar que soy alguien. Eso nace del corazón, del sueño que las personas se ponen, decir, voy a esforzarme en la vida para llegar a ser alguien, como si ese alguien dependiera de intentar hacer algo trascendente. Y en el fondo no se trata nada más que orgullo. No estoy diciendo con esto que no sean cosas normales, intentar a veces tener sueños, hacer cosas en la vida. No estoy hablando de eso. Pero muchas veces produce un afán en las personas por intentar hacer algo. Algo que no entienden en realidad bien qué es. Porque la realidad es que después cuando lo tienen, ya está. Y ya lograste lo que querías, y ahora ya está. Y el predicador de Eclesiastés, Salomón, él era uno que había alcanzado montones de cosas en la vida. Toda la sabiduría, el hombre más sabio. Todas las mujeres que quiso tuvo. Toda la plata que quería lo tuvo. Pero ¿sabés lo que él dice en el fondo? Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo lo que hice, todos los objetivos que me propuse en la vida eran como nada. No me satisfacen. Tal vez muchos me recordarán el día de mañana como el gran rey Salomón. Pero él está diciendo en un sentido, aunque todos me recuerden y haya logrado que trascender a toda la historia, todo eso, ¿sabes qué es? Me doy cuenta ahora, vanidad. ¿De qué me sirvió? No me dio satisfacción. Eso es, en resumidas cuentas, el orgullo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Qué tiene que ver el pecado de orgullo con la obra salvadora de Dios? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el pecado de orgullo que he destruido? Yo te digo que es una obra evidente que el orgullo ha destruido en nosotros, con la obra salvadora. Que viene hablando todo el capítulo, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de lo que Dios hizo? ¿Qué tiene que ver lo que Dios hizo con el pecado de orgullo? Bueno, lo primero que puedo decirte al respecto es que tiene mucho que ver. Y hoy te voy a demostrar que tiene mucho que ver. Porque si hay algo que a cada persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio, de manera completa o de manera parcial, no importa, pero si hay algo que nos ha llamado la atención cuando se nos ha predicado el Evangelio, es la sorpresa al conocer la buena noticia de que todos los pecados pueden ser perdonados y que la muerte y el castigo eterno pueden ser suprimidos. O sea, cuando en un momento alguien te dijo que eras un pecador y que te ibas a ir al infierno, y de repente alguien te dijo, hay una salida para eso, vos dijiste, wow, ¿de en serio que hay una salida? Sí. Y vos preguntaste, ¿va a haber un infierno? Sí, te dijeron. ¿Y va a haber condenación eterna? Sí, te dijeron. Y en un momento te dijeron, pero hay una salida para todo eso. El deseo de Dios no es que te vayas al infierno, sino que te salves del infierno.
El deseo de Dios es justamente que tus pecados puedan ser perdonados. Y cuando escuchaste esa parte, decime si vos dijiste, ¡qué lindo! ¡Claro que quiero! ¡Claro que no quiero ir al infierno! ¡Hay una salida para eso! ¡Fabuloso! Pero es ahí justamente donde empieza la lucha humana. El choque que provoca notables reacciones en el ser humano y que puede resumirse simplemente en la siguiente interrogación. Hasta ahí todo bonito. Cuando se te dijo, todos los pecados te van a ser perdonados, te vas a ir al cielo, pero la lucha empieza acá, en este punto donde empieza el orgullo. Yo no tuve ninguna colaboración en esta obra. ¿Cómo? Pará. ¿Vos me estás diciendo de que yo no voy a contribuir en nada? ¿De que no es un poco Dios y un poco yo? No. ¿Cómo? ¿No es 50% Dios y 50% yo? No. ¿Y no es un 70 y un 30? No. ¿Un 80, un 20? No. 99 y 1? No. Acá es donde empieza el primer apelativo del apóstol. Su respuesta a esta pregunta de decir, si yo colaboro con algo, él te dice, no. No colaborar con nada. No recibir aceptación por Dios en base a algún mérito tuyo. Pablo expresa en el versículo 8 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Lo que el apóstol nos está diciendo con claridad en lo que se refiere a esto no de vosotros, en griego la palabra touto. Con respecto a esto, lo que está diciendo es que esto es la obra completa de salvación que ha mencionado en los versículos anteriores, que procede de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, que en todo lo que viste hasta recién, ¿quién es el que hizo las cosas? Dios. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo le está diciendo, ustedes no tuvieron nada que ver en que Dios los haya aceptado. Ustedes no hicieron que Dios los amara más por alguna cosa que hicieron. Sus pecados no fueron perdonados por algo que ustedes hayan hecho. Y entonces el hombre dice, no puede ser que yo no tenga nada que ver. Y Pablo dice, no tenés nada que ver, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. No es por obra. ¿Por qué no es por obra? Es la pregunta. Para que nadie se gloríe. Aún mismo, dada nuestra condición natural, algunos dicen, bueno, touto, esto está refiriéndose a la obra de salvación, porque la fe es en verbo, es una palabra en femenino, y esto es algo neutro. Pero después te das cuenta que no. Si vemos e indagamos en otros textos, nos damos cuenta de que ya hemos visto, ¿se acuerdan al comienzo? Estábamos muertos en nuestro delito de pecado. Si yo estaba muerto, ¿cómo podía creer? Si Pablo nos mostró al comienzo de este capítulo de que estábamos muertos en nuestro delito de pecado, de que el muerto está muerto, y bien muertos estábamos, entonces realmente podemos entender que aún misma la fe que ejercemos para creer es parte de este mismo regalo de Dios. Por lo tanto, el hombre no tiene ningún aporte en esta obra. Yo había aprendido muchos años atrás, me habían dicho, la salvación es de Dios, la fe es tuya. Y yo decía, sí, claro, es así.
Y después decía, bueno, entonces yo tuve algo que ver, porque yo tuve que creer. Y sí, realmente vos tuviste que creer. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que pudiste creer porque Él puso ese don de fe en vos para que lo puedas hacer. ¿Quién ejerció la responsabilidad de creer? Vos, sí. Pero fue un don de Dios el darte la fe para que puedas creer. Si no, era imposible. Por lo tanto, tampoco la fe, no podemos ni siquiera gloriar por eso. Porque de hecho, la fe te está hablando de ¿qué? De que no estás confiando en algo que vos puedas tener, sino que estás confiando en algo que otro te puede dar. Alguien que está muerto, que es ahogado, ¿cómo es la única forma de que lo puedan reanimar? Tienen que darle aire. Tienen que inyectarle aire. Si no, no va a volver. Bueno, así es la obra de Dios. Él te inyecta eso. Y entonces ahí podés respirar, podés creer. Pero podés, ¿por qué? Porque Él primero te tuvo que inyectar porque vos estabas muerto. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y Hechos 13:16 dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su fe, y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad. ¿Ves? Estos textos nos muestran, después lo vas a leer con tranquilidad en tu casa, nos muestran de que la fe es algo que Dios nos da, que no es algo que está en nosotros. Y aquí, hermanos, es donde comienza el conflicto en el hombre. El apóstol nos da esta declaración doctrinal para afirmar entonces que no es por obras humanas, para que entonces nadie se gloríe. ¿Qué ocurre entonces con nuestro orgullo? ¿Qué pasa entonces con el mensaje que se nos ha implantado de pequeño? Que todo en la vida se logra con esfuerzo personal y que nada se logra sin el mismo. Toda la vida nos dijeron, hijo, si querés crecer en la vida, llegar a ser alguien, tenés que esforzarte mucho. Si querés tener un buen trabajo, tenés que estudiar. Y si querés tener una buena carrera, tenés que esforzarte. Y todo se basó en esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Y de repente aparece lo más grande que podemos encontrar en nuestra vida y se nos dice que es gratis. No, esto no puede ser. Esto no puede ser. Toda la vida me valió esfuerzo. Me valió sacrificio. Y vos me decís ahora de repente que esto es gratis. Hermanos queridos, al entender realmente la obra de Cristo a nuestro favor, y al entender que este regalo no es como cuando, ¿se acuerdan cuando eran chiquitos? ¿Qué pasaba? Cuando llegaba la Navidad, ¿qué hacíamos? Escribíamos la cartita, ¿no? ¿Y qué nos decía nuestro papá? Nosotros decíamos, si te portás bien, Papá Noel entonces se va a fijar que vos te portaste bien y te va a dar lo que vos querés. Pero vos te tenés que portar bien, porque si no Papá Noel no te trae nada. Merecimiento desde chiquito. Pero el texto nos dice que solo por gracia y no basado en ningún mérito humano. Entonces, cuando el orgullo y la jactancia empiezan a ser destruidos. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados. ¿Qué dice el texto? Fíjate. Búscalo por favor para que puedas entender. Y si te portás bien, bueno, entonces Dios va a ver que sos bueno, entonces te va a perdonar los pecados. Te va a aceptar. ¿Qué dice? Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué tengo que pagar? Nada. ¿Qué tengo que hacer? Nada. No, pará, Sergio. Dame ese contrato. Quiero leer la letra chiquita. A ver, voy a buscar la letra chiquita. Y buscar la letra chiquita y se te sigue diciendo por gracia. Te sigue diciendo gratis. Te sigue diciendo que vos no hiciste nada. De que todo ya está hecho. Y entonces tu orgullo empieza a decir, no, pero yo toda mi vida fue sacrificio. ¿Cómo ahora me vas a decir que es gratis?
como explica Samuel Pérez Millo, si la salvación no procede ni puede proceder de las obras, no hay razón para sentirse orgulloso o, como indica el texto, para gloriarse o jactarse. Esa es la razón por la que el apóstol pregunta de una manera retórica. O sea, ¿se acuerdan que el otro día explicó Isa? Cuando habla de retórica es porque ya la respuesta ya está más que entendida. Y él dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 27. Lo que está diciendo acá Pablo es, ¿queda lugar para gloriarse? ¿Queda lugar para jactarse? No, no queda lugar para jactarse. ¿Por qué? Porque no es según las obras, sino que es por medio de la fe. El hombre de fe deja de confiar en la carne, esto es, en su propia justicia, para vivir en la jactancia o el gloriarse ya no en él, sino en Cristo y en su obra. Como Pablo le dice a los filipenses, nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Ya no me glorío en mis méritos. Ya no me glorío en las cosas que hice, porque entonces así Dios me ama más. Déjame decirte que Dios no puede amarte más de lo que te ha amado. ¿Y cómo sabes esto? Porque hizo lo más grande que podía hacer, que era entregar a su Hijo en la cruz, por tus pecados y mis pecados. ¿Qué más tiene que mostrarte Él para que te ame? Nada. Hizo todo lo que tenías que hacer. Te voy a contar una historia cortita. Tom Allen, pastor de la Iglesia de la Gracia en Seattle y ex ranger del ejército norteamericano, él cuenta esta historia, mirá, y prestá atención porque grafica un poco esto que estamos hablando. Él contaba esto, él decía, al fin, es una historia vieja ya, ¿no? Al fin vi hace 2 semanas la película Rescatando al Soldado Ryan. No sé si alguno de ustedes la vio. Por ahí los muchachos, algunos la han visto, las chicas por ahí mucho no les gusta, mucha sangre, mucho tiro, pero no importa. Él estuvo mirando la película Rescatando al Soldado Ryan. Estuve muy orgulloso, dice, hasta el último minuto de la película. Hasta el último minuto me encantó la película, dice él. Cuando empezó el film, me sentía orgulloso de ver cómo los Rangers tomaban la playa de Omaha. ¿Se acuerdan el día de hoy cuando llegan a la playa? Pero la historia comienza cuando reciben la misión de meterse en territorio enemigo. De paso te cuento un poco la película, ya te la conté, no la voy a ver, pero bueno. La historia empieza cuando ellos reciben la misión de adentrarse en territorio enemigo, en territorio nazi, para buscar justamente a este soldado, a Ryan. La idea que ellos tenían, justamente la película Rescatando al Soldado Ryan. Ellos tenían que ir a rescatar al soldado Ryan. Ellos participan, dice, refriega tras refriega, y algunos hasta mueren en el camino. Muchos de esta compañía que fueron a buscar a empezaron a morir en el camino, justamente, ¿no? Empiezan a tener encuentro con los nazis y los empiezan a matar, ¿no? Y ellos siguen buscando, ¿no? Buscando a este soldado que estaba perdido. Era muy importante encontrarlo en aquel tiempo, por eso que lo buscaban. Y finalmente llegan a donde está el soldado Ryan, ¿no? Llegan al momento, ¿viste? Sí, bueno, después de tanto andar, después de tanto buscar, de repente aparece dicho soldado Ryan. Y ellos, para cumplir su misión, le dicen, bueno, te venimos a buscar, te venís con nosotros. Tenemos la orden de llevarte con nosotros. Y él le dice, ellos le dicen, bueno, hemos venido a salvarte. Y él le dice, Ryan le dice a esta compañía, no voy a ir con ustedes. No me voy a ir con ustedes. ¿Cómo que no te va? No me voy a ir con ustedes. Debo quedarme porque se avecina una gran batalla y si dejo a mis hombres van a morir. Entonces, estos soldados liderados por Tom Hanks, no sé si uno conoce a Tom Hanks, el de Forrest Gump, sí, lo conoce. Él agarra y dice, bueno, si vos te quedás, nosotros nos vamos a quedar a pelear con vos. Como te tenemos que cuidar, vamos a pelear la batalla juntamente con vos. Nos quedaremos aquí y pelearemos en tu lado, ¿no? Contestaban los comandos. Todos se quedaron y lucharon. La pelea fue sangrienta y difícil, y casi todos mueren, menos el soldado Ryan. Él no muere. Al final, uno de los personajes principales, o sea, Tom Hanks, que era como el personaje principal, el comandante del comando que se quedó,
está sentado en el suelo. Lo han herido y se encuentra moribundo, pero ellos ganaron al final. Se salvaron, digamos, Ryan se salvó, Tom Hanks está a punto de morirse, y el soldado Ryan se inclina ante el herido y Tom Hanks le susurra algo al oído. Y acá viene la parte que creo es importante. Todo el cine llora, porque Tom Hanks está así medio herido, ¿no? Ya le tomaste cariño de ver tantas cosas que pasaron. Sin embargo, dice este pastor, yo lloraba de ira, estaba muy enojado, todos lloraban, se lamentaban por lo que él dijo al final de la película, pero dice, yo estaba con mucha bronca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le dio tanta bronca al pastor este? Acuérdense que este pastor era un ex soldado, ¿se acuerdan? No se olviden ese detalle. El soldado se inclinó ante Tom Hanks y entonces Tom Hanks le dice esto, que eso es lo que a él lo puso re mal. Antes de morirse, Tom Hanks lo mira al soldado Ryan y le dice, merecelo. O sea, lo que le está diciendo es, todo esto de sacrificio que hicimos por vos, ahora merecelo. Viví una vida buena ahora, que tenga valor lo que hicimos por vos. Eso es lo que le dice Tom Hanks al soldado Ryan, y todos se ponen a llorar. Pero el pastor dice, me agarró mucha bronca cuando escuché esto. ¿Por qué? Porque dice él, el motivo de mi enojo es que ningún ranger, ningún soldado como era, diría alguna vez, merécetelo. ¿Por qué? Porque el lema de los rangers durante los últimos 200 años no ha sido decir merécetelo. El lema de los rangers en los últimos 200 años ha sido una frase que ellos dicen que es sua sponte, que significa fue mi decisión. Fue mi decisión. Me ofrecí como voluntario. Por consiguiente, si Tom Hanks hubiera sido realmente un soldado, no le habría dicho al soldado Ryan, merécetelo. Sino lo que le hubiera dicho es, sua sponte, fue decisión mía. No debes nada, no tenés que pagar nada por esto que hicimos. Yo di mi vida por vos, este es mi trabajo. Por eso cuando uno mira la cruz y ve a Jesús colgando de ella, lo que uno nunca va a oír es merécetelo. Nunca vas a oír a Jesús diciendo merécetelo. No dice yo hice esto por vos, ahora vos tenés que sacrificarte por mí. Lo que él dice es sua sponte. Yo me ofrecí como voluntario. Vos no tenés que pagar absolutamente nada. Cuando mirás esa cruz no va diciendo, bueno, yo ahora me estoy sacrificando, vos tenés que sacrificarte mucho porque si no, no te voy a salvar. No, él dijo, yo me sacrifico en la cruz, no hay nada que pagar. Yo lo hice y como dice en su palabra, ¿qué dice? Nadie me quita la vida, yo la entrego. Fue mi decisión dar mi vida en la cruz por vos. Ya no hay nada que tengas que hacer. Ya todo fue hecho en esa cruz. Oh Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Vas entendiendo por qué muere el orgullo. Seguimos un poquito más, me aguantan un ratito más. Tengo más para decir todavía. Te dije que no me iba a alcanzar el tiempo. Hay otro aspecto que debemos tener en cuenta y que debe ser un llamado de atención para cada uno de nosotros. Si bien podemos estar seguros que la obra salvadora de Dios nos ha liberado de la culpa, del castigo y del poder del pecado, no nos ha librado de su presencia. ¿Está bien? Hemos sido liberados de la culpa del pecado, hemos sido liberados del castigo del pecado, ha sido liberados del poder del pecado, pero el pecado todavía sigue estando.
Y de eso se trata justamente lo que estamos viendo con Isa, el proceso de santificación en nuestra vida, en la cual cada día nos vamos conformando más a la imagen del Señor, eliminando o mortificando en nuestra vida aquellas cosas que a Él le desagradan, los pecados. ¿Está bien? La obra de santificación, ¿se acuerdan que vieron? Estamos viendo. Todavía el pecado está en nuestra vida, entonces nuestra vida se tiene que ir conformando a la imagen de Cristo. ¿Y cómo lo vamos logrando en un sentido? Mortificando, haciendo morir. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cuestión entonces pasa por darnos cuenta que aunque el poder del orgullo ha sido destruido en nuestra vida, desde que el Señor nos salvó, es su presencia latente en nuestra vida que nos tiene que alertar en no descuidarnos. El orgullo que nos manejaba cuando estábamos lejos de Dios ya no nos maneja, pero eso no quiere decir que no esté latente para volver a hacernos caer. Debemos, hermano, y este es el punto que quiero que vos analices bien y que entienda y que quiero alertarte, debes hacer morir todos los días el orgullo. Debes estar atento, te dije que el orgullo es la matriz de nuestro pecado. Por lo tanto, si hay un pecado en el cual tenés que tener más cuidado, es con el orgullo. Porque el orgullo que quiere hacernos, llevarnos a seguir pecando en rebelión contra Dios. Y lo más peligroso de este pecado es que se disfraza de muchas maneras. El orgullo se disfraza de un montón de maneras. Se disfraza, por ejemplo, en un orgullo santo, en el cual procuramos ser reconocidos continuamente por nuestras obras de justicia. Así como en el mundo intentamos de alguna manera sobresalir, ahora a través de las obras de justicia que practicamos queremos intentar mostrar, mirá qué santo que soy, mirá qué bueno que soy, mirá las obras que hago, mirá cómo predico, mirá cómo canto, mirá cómo evangelizo, mirá cómo enseño la palabra, mirá las cosas buenas, mirá cómo le ayudo a mi vecino. Y no quiere decir que todo eso esté mal, está re bien hacerlo. Pero el peligro que corremos es que el orgullo empiece a entrar en nuestras vidas. Y empezamos, hago algo por el vecino, empiezo a mostrar, ¿viste? Cuando le doy la cosa. ¿Y por qué lo hago? ¿Para mostrar el amor de Dios o para mostrar que las personas me digan qué bien que hiciste eso? Pablo era muy consciente de esto y le dice, en 2 Corintios, le dice a los corintios, más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y se disfraza también en otras ocasiones, asumiendo que nuestras obras de justicia nos dan mayor aceptación delante de Dios. Es el orgullo, el padre del legalismo, en el cual adoptamos condiciones en nuestra vida que creemos que realmente nos dan mayor aceptación delante del Señor. Y estas prácticas legalistas se hacen más fuertes al empezar a imponernos a nosotros mismos y a los demás costumbres o mandamientos sobre la cual la Biblia no se expresa, haciendo nuestras propias interpretaciones e influenciando a los demás para que nos imiten. ¿Cómo? Vos te vestís así, te peinás así. Pero eso es pecado. ¿Y dónde? Yo digo que es pecado. Porque mirá, yo en mi vida no lo hago así. Porque yo entiendo supuestamente que los puritanos dijeron esto, pero la Biblia lo dice, no importa, pero tenés que hacerlo así. Porque yo lo hago así y vos tenés que seguirme a mí. Porque si vos no actuás como yo, entonces capaz que no conocés al Señor realmente. ¿Sabés qué es eso? Orgullo. De porque vos haces una cosa, pretender que todos hagan lo que vos hacés. Cuando la Biblia no dice nada al respecto.
el legalismo. ¿Y por qué lo haces? Porque entonces sí, yo está más aprobado delante de Dios. Así les pasaba en aquel tiempo a los Gálatas. Los Gálatas habían escuchado el Evangelio de Cristo y de repente habían aparecido ahora unos judaizantes que le decían, está bien, es por la gracia y por medio de la fe, pero tienen que guardar las prácticas judías. No dejen de circuncidarse. No dejen de guardar las fiestas judías. No dejen de guardar el día de reposo. Háganlo, porque si no, Dios no los va a dejar entrar al cielo. No son salvos, Si no se circuncidan, no son salvos. Si no hacen esto o aquello, no son salvos. Y Pablo, ¿sabe lo que le dice? ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién les fascinó? Le está diciendo, ¿quién le vendió espejitos de colores para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu, o sea, la nueva naturaleza, por las obras de la ley o por el oír con fe? Son tan necios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora está siendo irónico, habiendo entrado a la presencia de Dios por medio de la obra que Él hizo y la cual usted no tiene nada que ver, ahora de repente van a terminar por la carne. Tantas cosas padecieron en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla en ustedes, Dios, ¿lo hace por la obra de la fe, por las obras de la ley o por el oír con fe? Los colosenses también vivían así una filosofía media rara, le había entrado. Decir, mirá, para que entonces realmente seas un cristiano, tenés que privarte de todas las cosas. No te deas los placeres de esta vida. Helado de chocolate, no. No, tenés que privarte de todas las cosas de este mundo, porque de eso se trata la piedad. No gustes, no toques, no manejes, no hagas nada. Viví con lo justo. No quieras intentar progresar en un trabajo, no intentes, no hagas nada. Así le decían a los colosenses. Y entonces Pablo les dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni a un toque, en conformidad al mandamiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que le está diciendo Pablo es, se van a volver tan duros ustedes mismos, que ¿saben lo que van a hacer? Se van a creer en su carne que son mejores que los demás, por guardar todas esas cosas. Guardarse de todas esas cosas, lo va a hacer cuidar si supuestamente piensan de la carne, pero la carne no los va a cuidar de eso. En otras circunstancias se transforma en una falsa humildad, en una conmiseración de nosotros mismos, para que entonces las personas tengan lástima de nosotros, presten atención a nosotros, o para querer mostrar una mayor santidad ante los demás. Intentamos supuestamente mostrarnos muy humildes, o en algunos casos una autocomiseración de todo el tiempo, decir, bueno, pero yo, todo me sale mal y toda esta cosa y todo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque en realidad lo que estamos queriendo es llamar la atención hacia nosotros, que no diga la gente, uy, pobrecito. Y eso es orgullo, hermano. Yo tengo que llevar a las personas a que miren a Cristo. No, que pongan los ojos en mí. Jesús le decía en Mateo 6, cuando ayunen, no sean como los austeros, como los hipócritas. Ellos lo que hacen, demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes,
unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público. No intentes mostrar a los demás, mirá, uy, qué mal que me siento, que estoy hace 3 días en ayuno, uy, qué espiritual que no se entere nadie. Si vos lo haces para Cristo, no para que la persona lo vea. Y en algunos casos, para ir terminando con diferentes formas que toma el orgullo, a veces nos llega a hacernos pensar que no necesitamos nada de los demás, ni ayuda, ni enseñanzas, ni exhortaciones, ni oraciones, cuando notamos en la Escritura que el plan de Dios es que formemos parte los unos de los otros. Decía Isaías, el otro día una frase que puso en Facebook, me gustó mucho: no es buen maestro aquel que tiene mucho para enseñar y poco para aprender. ¿Y qué realidad? A veces somos muy rápidos para enseñar, para ayudar a los demás, pero el orgullo, ¿qué empieza a hacer en nosotros? No, yo no necesito nada, yo estoy bien. Por dentro te estás muriendo, por dentro te estás todo roto, pero te preguntas, ¿cómo estás? Estoy bien. Y cuando no da más y explotás y decís, pero amigo, ¿por qué no hablaste antes? Hermana, ¿por qué no hablaste antes? No, yo no quería molestar. ¿Sabes qué es eso? Orgullo. La Biblia lo dice. ¿Qué dice? 1 Corintios 12, 18, 21. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Te querés que te diga lo que dice acá? Todos nos necesitamos. Y aquel que piensa que no necesita a los demás, está equivocado. Porque por más que seas ojo y le digas a la mano, no necesito de vos, es mentira. La única vez que vi una mano manejarse solo era el loco Adam. Era la única mano que andaba solo por la vida. El resto de nosotros, hombres mortales, necesitamos de todo el cuerpo. Nos necesitamos, hermano. Y si vos pensás que no necesitas de tus hermanos, estás pecando. Es orgullo. Es creer que te la podés bancar solo. Y Dios no nos hizo para estar solo en este mundo. Desde el comienzo le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté. Necesitas vivir en comunidad con tus hermanos, porque necesitas de ellos. ¿Por qué? Porque Dios en su soberano plan lo determinó así. Pero ellos son imperfectos, me van a lastimar. No importa, que vos sos mejor. Pero ellos no oran tanto como yo, no importa, los necesitas. Los necesitas. Necesitas de tus hermanos. Pero el orgullo nos quiere decir lo contrario. No hace falta. No hace falta que se preocupe, no hace falta que estar diciendo mis problemas, no hace falta estar contando cuando estoy mal. Sí hace falta, hermano. Sí hace falta hablar cuando estás mal. Porque para eso están tus hermanos, para ayudarte. Y hay muchas formas más. La otra vez escuchaba, 40 nombraba Nancy Lee de Moss. Y creo que se quedaba corta, había, pero más para ver todavía. Qué terrible que puede ser el orgullo, hermano. Solo basta un poco del orgullo para que toda la masa leude. Un poquito. Pablo le habla a los corintios, le dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no saben que un poco de levadura leva toda la masa? No hace falta mucho pecado para ensuciar todo, no hace falta mucha levadura, un poquitito. Cuando van las hermanas a comprar levadura, ¿cuánto? Poquitito así, ¿por qué? ¿Por qué no venden levadura de a kilo? Porque no hace falta tanto. Con un poquito le pone a la masa y toda la masa se leuda. Así es el orgullo.
Un poquito hace falta para afectar a toda la masa. Solo al mirar cada día a Cristo por la fe nos puede servir como medicina para combatir el orgullo. Tenemos que mirar a Cristo, hermano. Tenemos que mirar su obra. ¿Cuántos de nosotros, cuando estaba recién leyéndote la obra de Él de gracia, nos volvía a hacer acordar de que tenemos que luchar contra el orgullo? Terminamos en esta noche con un último punto. Por último, dado el contexto de lo que estamos hablando, es importante que sigamos, hermanos, resaltando la necesidad de defender estas verdades, demostrar y enseñar esta sana doctrina que hemos aprendido, poder expresar con claridad el valor de la gracia de Dios en toda la obra de redención en nuestras vidas. Poder hablarle a los otros de la gracia de Dios, de su salvación por gracia. En Gracia Divina versus Condena Humana, Philip Yancey relata esta historia acerca de C.S. Lewis. C.S. Lewis es el autor de famosos libros, Las Crónicas de Narnia, era un cristiano realmente fascinante. Durante una conferencia sobre religiones comparadas, expertos de todo el mundo discutían qué creencia, si la hay, era exclusiva de la fe cristiana, en qué son diferentes los cristianos de las otras religiones. Comenzaron a tachar posibilidades. Encarnación, otras religiones también tienen diferentes versiones de dioses que aparecían en forma humana. Resurrección, también otras religiones tenían relatos de regreso entre los muertos. Estuvieron mucho tiempo debatiendo. El debate continuó por algún tiempo hasta que C.S. Lewis entró en el salón. ¿Por qué tanto escándalo?, preguntó Lewis. Ellos le dijeron, estamos discutiendo acerca de qué aporte es exclusivo del cristianismo entre las religiones del mundo. Decinos, a ver, para vos, ¿qué es lo que tienen los cristianos, la religión cristiana, que cualquier otra de las religiones no ofrece? Y C.S. Lewis lo miró y dijo, vaya que eso es fácil, contestó. La gracia. Después de discutir un poco, los conferencistas tuvieron que estar de acuerdo. El concepto de que el amor de Dios nos llega completamente gratis, sin condiciones, parece ir en contra todo instinto de humanidad. Los 8 caminos del budismo, la doctrina hindú del karma, el pacto judío, como el código musulmán de ley, ofrecen una manera de ganar aprobación. Solo el cristianismo se atreve a presentar el amor incondicional de Dios. Es esta preciosa gracia que estamos firmes. Es en ella en la que nos fortalecemos. Y es por ella que crecemos. Y sobre eso vamos a hablar la semana que viene. Hasta acá nomás llegamos. Dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y definitivamente por gracia, somos lo que somos. Así era un versículo que hace tiempo atrás decía siempre Fede, soy lo que soy por gracia de Dios. Vamos a orar en esta noche.